A ver, en estos días el ministro de Economía, Luis Caputo, festejó de alguna manera que el gobierno logre el equilibrio fiscal durante el mes de enero. ¿Qué implica eso y saber también cuál es el análisis que se puede realizar de esa situación? Lo primero que tenemos que decir es que enero es un mes bastante particular. Enero, pensemos que, imaginemos que para que el gobierno tenga superávit hay que tener mayores ingresos que gastos. Bien. ¿Por qué decimos que es particular? Bueno, porque en el mes de enero se cobra un impuesto que es muy importante, que es el de la seguridad social, y ese impuesto salta porque se cobra todo lo que, digamos, entra por el aguinaldo de diciembre. Entonces vos tenés muchos recursos. Bien. Y además hay pocos gastos. ¿Por qué hay pocos gastos? Porque recién empieza el presupuesto y porque la ejecución en general es muy baja. Esto no minimiza el hecho de que es importante que el gobierno empiece a mostrar cumplimiento del programa fiscal, pero si uno mira en el pasado, digamos, en los últimos 10 años, en 6 años, hubo superávit primario en enero. Es decir, tendríamos que tomar con precaución, más allá de que sí sabemos que tal vez el número va a ser un poco alto, va a ser un poco elevado, porque el gobierno está ejecutando muy poco un conjunto muy importante de partidas, como por ejemplo las transferencias a provincias, que son importantes, digamos, dentro del presupuesto. Entonces, por un lado, tomemos enero con precaución, creo que es un mes en el que era normal que apareciera un superávit importante. Bien. Pero sí se empieza a ver un programa fiscal muy duro, que la principal consecuencia, digamos, lo importante para el gobierno va a ser poder mostrar cumplimiento y de alguna manera que eso se mantiene en el tiempo, lo cual va a ser muy complejo si se profundiza mucho en la recesión, porque le saca recursos al gobierno. Claro. Y si hay un mucho conflicto político, porque eso genera tensiones y la necesidad del gobierno de nuevo, veamos lo que pasó en el último mes, digamos, con la discusión de la ley ómnibus, o lo que va a pasar ahora con la aprobación del DNU por parte de las cámaras del Congreso. Esa negociación siempre de alguna manera insume recursos, porque hay que ir a hablar con las provincias, que de alguna manera son las que tienen gran parte de los legisladores. Entonces, eso también puede afectar al programa fiscal. Ahora, Fernando, a ver, que el gobierno va a tratar seguramente a toda costa de mostrar esto del equilibrio fiscal, del superávit que busca lograr. ¿Qué hay detrás de eso? Porque, a ver, detrás están las medidas que afectan o no a los ciudadanos. ¿Dónde está el punto o dónde se ajusta para que el gobierno logre estos números? Y hay partidas muy importantes en ese sentido. La principal es jubilaciones. Pensemos que es más o menos, cuando llego gasto primario sin los intereses, es más o menos 2/3 del gasto corriente del Estado son jubilaciones y pensiones. Bien. El gobierno está ejecutando la regla de actualización, pero recordemos que durante el año pasado también, y durante los últimos 2 años, se estuvieron entregando bonos adicionales porque la inflación era más alta, para evitar que, sobre todo, los jubilados de la mínima perdieran plata. Al mantener los mismos bonos, el gobierno, y una fórmula que viene, los economistas dicen, con rezago, se calcula con una inflación de algunos meses atrás, eso hace que las jubilaciones pierdan mucho valor. Entonces, el primer ajuste son jubilaciones. Las jubilaciones están cayendo algo así como entre 30 y 40% en términos reales, más o menos entre enero y febrero. Es un valor enorme. Es decir, ahí hay un gran ajuste fiscal. El segundo son las transferencias, el segundo en importancia, digamos, son los subsidios, que todavía el gobierno no había hecho nada, pero que ya en febrero empiezan a regir las nuevas tarifas de electricidad y las nuevas tarifas del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, y retiró los subsidios del transporte del interior. Claro. Eso también afecta de manera directa a las personas. Y el tercer nivel son las transferencias a provincias. Las transferencias a provincias, ¿qué significan? Bueno, el fondo de incentivo docente, es decir, lo que se usa, lo que la nación ayuda a las provincias para pagar los salarios mínimos de los docentes, y las transferencias de libre disponibilidad, que bueno, al final del día estamos hablando de que las provincias van a tener problemas para pagarle a la policía, a los médicos,
y a los docentes, que es básicamente lo que hacen las provincias. Entonces, si a mí ese panorama, digamos, cuando uno lo mira, es un ajuste de alguna manera muy regresivo, porque termina cayendo en jubilados, termina cayendo de alguna forma en lo tarifario, pero sobre todo en la parte del transporte, que hubo aumentos muy grandes en la población más vulnerable, que es la que usa el transporte público, Sí. y en docentes, policías y médicos, digamos, que también son los servicios públicos más directos con los que los ciudadanos, los que no tienen obra social van al hospital, y el hospital es provincial, y ese tipo de ajuste también va a tener un impacto porque va a empeorar los servicios públicos. Ahora, uno tiene la impresión de que esa combinación va a ser muy regresiva. Ahora hay como una situación en la que el gobierno dice, a ver, hay un sector de la población que necesita de la ayuda del Estado hasta que la situación se normalice en el plan económico que tiene el gobierno nacional, la cual vamos a asistir, pero no termina de quedar claro para el gobierno cuál es ese segmento, ¿no? Porque si estábamos repasando las medidas económicas, a ver, hoy un jubilado necesita de la ayuda del gobierno nacional y no la está teniendo, y es más, es ahí donde se está ajustando. Entonces, hay como un panorama no muy claro de, para el gobierno, quién lo necesita y quién no. Es así, y es muy difícil encontrar el punto en el cual uno dice, bueno, mira, si yo te tomo todos los segmentos más vulnerables de la población, que es el segmento de los jubilados que cobran la mínima, sí, o las personas que van al transporte público, tal vez los únicos que hasta ahora mantuvieron fueron los que reciben el subsidio de tarifa eléctrica y son segmento N1 y N2, claro, que son los únicos que más o menos mantuvieron. Pero es cierto que cuando uno mira esa famosa palabra, esa red de contención social, digamos, en un contexto en el que pensemos que cuando uno mira los datos de recaudación de enero que tienen que ver con la actividad económica, el IVA DGI, el impuesto a los débitos y créditos o la seguridad social, nos están hablando de ventas que están cayendo a un ritmo de entre el 15 y el 20%, es decir, hay una recesión muy importante, una caída del ingreso muy importante, una recesión muy importante, y la red de contención social no aparece. Entonces, ahí es donde, de nuevo, esta combinación de ajuste fiscal, y por eso vuelvo a la cuestión que decíamos al principio, más allá de enero, en donde todavía estamos en esta especie de luna de miel, digamos, que tienen todos los presidentes cuando arrancan, la sostenibilidad de la consolidación fiscal tiene que ser política, es decir, la gente tiene que en algún punto aceptar que esa redistribución del ingreso ocurre y no combatirla de alguna manera. Esa creo que es la principal dificultad que va a tener el gobierno, porque la recesión es muy fuerte, porque la pobreza va a aumentar y porque estamos camino con esta caída de la actividad a que en los próximos meses veamos una suba muy importante también del desempleo. Y el gobierno que esperaba un déficit de poco más de 5 puntos y le prometió al fondo un superávit de 2, o sea, hay más de 7 puntos que va a tener que lograr un ajuste que no se vio, por lo menos en los últimos años, no recuerdo algo similar. Sí, el déficit del año pasado fue 2,8 y lo que le está prometiendo al fondo es 2 de primario, digamos, pongamos la dimensión primaria, porque después si le agregás los intereses queda neutro, pero sí, es un ajuste fiscal, como bien decís, de casi 5 puntos del PBI. Mirá, para darte una idea, de los ajustes fiscales que el fondo sigue dentro de sus programas, es el más grande que se haya registrado en cualquier programa en cualquier momento del tiempo. Mira. Es decir, es una promesa de ajuste enorme que hasta de alguna manera creo que sorprende a los mismos a los mismos interlocutores del fondo, claro, porque de nuevo ellos saben, porque han estado en otros países, porque han visto otras experiencias, que un ajuste fiscal de esa magnitud es difícil de sostener porque empeora mucho las condiciones sociales si uno lo hace rápido. No hay forma de hacerlo tan rápido sin caer en partidas que empeoran las condiciones de vida de gente que no tiene más alternativas. Esto que te decía, el jubilado de la mínima no va a salir a trabajar, o
la persona que ya de por sí está en una condición de pobreza va a estar en peores condiciones. Entonces, todo eso genera condiciones que hacen más difícil que eso se pueda mantener en el tiempo. Bien. Bueno, Fernando, un panorama bastante complejo. Allí la verdad que te agradecemos por esta explicación y por habernos brindado esa información. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. La palabra de Fernando Morra, es economista, director de análisis macroeconómico de Suramericana Visión.